voy a invitar a que abra su Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 8. Vamos a retomar la serie que estamos viendo los domingos, la serie Los dones del Espíritu, y el día de hoy vamos a ver el tema número 12, y es el don de repartir. Romanos capítulo 12, versículo 8. Cuando lo encuentre diga, ya lo tengo. Dice Romanos 12, 8, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y nos vamos a centrar allí en la segunda parte del versículo, el que reparte con liberalidad. Y en esta serie estamos viendo con un poco más de detalle los dones del Espíritu. Cuando estudiamos la primera carta a los Corintios, pasamos así como rápidamente, en una sola enseñanza, vimos todos los dones que menciona Pablo ahí en primera carta a los Corintios, en los capítulos 12, 13 y 14, pero ahora estamos en esta serie dedicados, siguiendo un poquito más específicamente cada uno de los dones que aparecen. Ya acabamos con los de primera de Corintios, ahora estamos con los que aparecen, o la lista que aparece aquí en Romanos 12. Nosotros creemos en los dones del Espíritu, ¿por qué? Fue una de las primeras enseñanzas que vimos. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Por eso creemos en los dones del Espíritu. Si está en la Biblia, ¿se acuerda de eso? Lo creo. Si está en la Biblia, lo vivo, lo practico. Y la palabra don es sinónimo de regalo. Nosotros no usamos mucho la palabra don o doña, no. Lo usamos más como en ese sentido, ¿no? Don fulanito, don Juanito. Pero esta palabra don es sinónimo de regalo, es igual a regalo. Y la idea de recibir un regalo en sí misma es agradable, ¿a poco no? ¿A quién no le gusta recibir regalos? A todos nos gusta recibir regalos. Y todavía esta idea se vuelve más agradable cuando el dador de regalo es Dios. Cuando el regalo que estamos recibiendo proviene de Dios, esa idea todavía nos debe de agradar más. Fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17, cuando recibimos un regalo es agradable, cuando el regalo proviene de Dios es incomparable. Santiago 1, 17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Don perfecto, regalo perfecto, a la medida. ¿Alguna vez te han regalado algo que no te queda? Así como que no era de mi medida y lo tienes que cambiar. Bueno, el Señor nos da el regalo perfecto, a la medida. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de ninguna variación. Que el regalo provenga de Dios hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los regalos que Dios da son de acuerdo a su naturaleza. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Es invariable, ¿verdad? Es perfecta, es estable como la roca. Estos regalos que Dios nos da, pues son así, de acuerdo a la naturaleza de Dios. Y en eso es en lo que estamos meditando, en los regalos de gracia que el Señor reparte entre sus hijos, entre sus redimidos. Ahora, primero los Corintios 12, 7, si va conmigo ahí, podemos recordar para qué el Señor reparte dones. O sea, ¿para qué? ¿Para qué Dios reparte entre sus hijos dones, regalos? Bueno, primero los Corintios 12, 7, esta versión que yo tengo lo hice de una manera espectacular. Es la versión, la Biblia, lenguaje actual. Dice, pero a cada uno de los creyentes nos ha sido dada la manifestación del Espíritu. Y aquí en esta versión me gusta cómo dice el propósito, para el bien común. Los dones que Dios reparte son para el bien común. Y además, también los dones que Dios reparte en 1 Corintios 14, ahí sí puede leerlo en la versión que usted tenga, la Reina Valera seguramente. En 1 Corintios 14 nos dice el propósito también de los dones, es para el bien común, pero mientras que nosotros nos vamos beneficiando los unos a los otros, nos vamos favoreciendo los unos a los otros con lo que hemos recibido de Dios, algo está ocurriendo y es que la iglesia del Señor está siendo edificada, está siendo construida, está siendo fortalecida. Primero a los Corintios 14, 26 dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Es la manera en la que el Señor ha decidido edificar a su iglesia, fortalecer a su iglesia. No es la manera que yo creo
que yo piense que es mejor, el modelo o el método que aprendí de algún lugar del mundo o que incluso algunos cristianos en algún momento de la historia hicieron. No queremos apegarnos a eso, queremos apegarnos a la manera de Dios. Si es la iglesia de Cristo y Él dijo, yo edificaré mi iglesia, lo hemos de hacer con las herramientas que el Señor mismo provee en su palabra, y estos son los dones del Espíritu. Vale la pena enfatizar que todo esto tiene que ver con la iglesia. Estos dones tienen que ver con la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos en primera instancia de la iglesia universal, de todo el conjunto de creyentes de todo el mundo, los que han creído en todos los tiempos. Esa es la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Pero también vemos aquí, en 1 Corintios 14, 26, que el apóstol Pablo está hablando de una reunión, de una asamblea pública, de cuando los creyentes se reúnen. O sea, no podemos reunirnos todos los creyentes del mundo de todos los tiempos, ¿verdad? Nos reunimos creyentes, los que estamos aquí ahora, de ciertas partes de la ciudad y nos reunimos en un punto específico. Ahí es en donde está hablando Pablo en cuanto a los dones principalmente. Todo esto tiene que ver entonces con la iglesia universal, la cual se manifiesta de forma particular en iglesias locales, en el culto público, es lo que tiene que ver con los dones, de que está hablando aquí, en el culto público, y también con todo aquello que involucra a la membresía de la iglesia local. Antes de hablar del don de repartir, vamos a definir qué es lo que significa repartir. ¿Qué es esa palabra que aparece ahí en nuestro texto bíblico que se tradujo como repartir? Bueno, una definición simple que encontré yo ahí en el diccionario, fue así como la primera que me encontré. Repartir es distribuir los elementos de un conjunto en diferentes lugares o destinos. Esta es una definición de repartir. Distribuir los elementos de un conjunto en diferentes lugares o destinos. Ahora, en el versículo base que estamos viendo en Romanos 12, la palabra repartir, que se tradujo como repartir, proviene del griego metadidomi y significa dar una parte de, significa también comunicar, significa también compartir, es esta palabra. Y repartir, si pensamos en Dios, repartir es algo que Dios hace. ¿Cuántos se dan cuenta de eso? Cada día Dios reparte, y Dios reparte generosamente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no se anda con pichicaterías, ¿sí? No es mala palabra. Pichicato es una técnica de violín que no usas el arco, ese es legato y le dejas caer todo. Pichicato es sueltas el arco con la mano, es de poquito. El Señor no es pichicato, no da de manera pichicata, da legato. El Señor reparte generosamente, Él reparte de manera abundante. Y esta misma serie trata de eso, trata de la generosidad de Dios. ¿A poco Dios no es generoso repartiendo con sus hijos? Es generoso el Señor, reparte dones entre los creyentes, pero me voy a centrar en su más grande muestra de generosidad. ¿Cuál es la más grande muestra de generosidad de Dios? Está en ese versículo que seguramente tú te sabes en memoria. El primero que nos aprendemos casi siempre, ¿no? Juan 3:16, ya te lo sabes, es el clásico. Y bueno, no porque sea clásico no tiene contenido ni significado. Nos habla de la generosidad de Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, y estamos hablando de generosidad, dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí podemos ver la generosidad del Padre dando a su Hijo unigénito, a su único Hijo. Quizás pudiera haber Él mandado a un ángel, pero el Señor envió a su Hijo unigénito. Se volvía necesario por causa del pecado del hombre. Dar y repartir es algo que también el Hijo hace. Vimos al Padre en Juan 3:16, que es generoso, pero también el Hijo, Jesús, hace estos actos de generosidad. Él también es generoso y lo volvemos a leer en su paso por esta tierra. Lo vemos ahí, en su paso por esta tierra. Lo hemos visto en la serie que estamos viendo los viernes y vamos a la Biblia, lo leemos, lo volvemos a leer, cómo Él ha hecho bienes, cómo hizo bienes mientras que estuvo en esa tierra, cómo hizo sanidades, cómo multiplicó panes y peces alimentando a multitudes. Pero su más grande muestra de generosidad se mostró de esta manera. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, si quieres irlo buscando. Y quiero detenerme un poquito allí porque he escuchado quienes dicen que Jesús dejó su divinidad. No. Jesús nunca
ha dejado ni dejará su divinidad. Dejó su lugar exaltado ante el Padre, allá a la diestra del Padre, y se hizo como uno de nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir es la manera de pensar, la manera de pensar de Cristo. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, hasta aquí ya va el bajón, ¿verdad? Estando a la diestra del Padre, accedió a hacerse como uno de nosotros. Y continúa el versículo y dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la doy. Él dio su vida. Y había momentos en los que lo querían apedrear, pero Él no dijo: no va a ser cuando ustedes quieran, va a ser cuando yo dé mi vida, porque Él tomó esta decisión de dar, y así mostró Él esa generosidad, aparte de todos los bienes que hizo, multiplicaciones, milagros, etcétera. Él dio su vida, y esa fue su más grande muestra de generosidad para con nosotros. ¿Qué podemos decir del Espíritu Santo? Hablemos de la generosidad del Espíritu Santo. Por cierto, el Padre nos muestra también su generosidad al suministrar al Espíritu. Le dijo Pablo a los Gálatas: aquel que os suministra el Espíritu, ¿lo hace? Pregunta, ¿por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero el punto es que Él suministra de su Espíritu, no nos da, hay unas salpicaditas, nos suministra a su Espíritu Santo y de sus grandes obras también. Pero hablando de la generosidad del Espíritu Santo, en Juan 16:14, Jesús dice, en esta versión Nueva Biblia Viva: Él me glorificará porque tomará de lo mío, o sea, el Espíritu Santo toma de lo de Cristo, dice, y se lo dará a conocer a ustedes. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, mis hermanos. Además de otras cosas, Él toma de lo de Cristo y nos lo comunica a nosotros, nos lo hace saber a nosotros. Si nosotros hemos de entender, o si entendemos algo de la palabra, es porque el Espíritu Santo está abriendo nuestro entendimiento. A veces pensamos que el Espíritu Santo tiene que ver con otras cosas. Lo excluimos de esta obra de generosidad, que es abrir los ojos de nuestro entendimiento y aclararnos lo que tiene que ver con la doctrina de Cristo, con la palabra de Cristo. Nos lo da a conocer. El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos capacita. Y si nosotros nos disponemos, vamos a ser cada vez más preparados para toda buena obra. Capacitados, como dice la palabra. Si nosotros nos disponemos si nosotros oramos y le pedimos al Señor: capacítame, el Señor no nos va a denegar esa petición. Hay peticiones que nosotros le hacemos al Señor que a lo mejor Él las responde en su tiempo, cosas que tienen que ver con lo temporal, con lo terrenal, pero todo lo que tiene que ver con su obra, cuando nosotros se lo pedimos, el Señor nos va a responder, y su Espíritu Santo nos va a capacitar, nos va a equipar para hacer la obra de Dios. Prueba y pídele al Señor que te capacite para hacer su obra. Disponte y haz lo que dice su palabra, y vas a ver cómo empiezan a ocurrir cosas y empiezas a ser usado en la obra de Dios entre nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 8. Antes de pensar en nosotros como dadores, porque vamos a hablar del don de repartir, y antes de hablar de nosotros mismos como dadores, vamos a pensar en nosotros como receptores. Hemos ya recibido la gracia de Dios, la gracia del Hijo, la gracia del Espíritu Santo. Hemos recibido nosotros, con la gracia de Dios, hemos recibido dones, pero pensemos por un momento en el regalo de la salvación. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por favor inmerecido somos nosotros salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo de Dios la salvación. Es un regalo de gracia que no merecíamos. Nadie, mis hermanos, merece ni merecía ser salvo. Es solo por la gracia de Dios, porque a Él le plació salvarnos. Hemos recibido con el Espíritu Santo, con la vida eterna, hemos recibido también los dones de Dios, los regalos de Dios. Él, en primer lugar, creo yo, nos ha regalado a hombres dotados con dones espirituales.
Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Es otra lista de dones. Es decir, el Señor nos regala a hombres, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a la iglesia, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El Señor nos regala a esos hombres dotados con dones espirituales. Pero también dice la palabra que a cada uno, a cada creyente, como leímos, nos ha sido dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno. Fíjate cuántos regalos hemos recibido nosotros. Y también dice su palabra que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. ¿No te parece maravilloso? Por si te sentías medio broke, ¿no? Ay, no, ando medio quebrado, pastor. Bueno, dice la palabra en 1 Corintios 1:15 que has sido, si has creído en Él, enriquecido en toda palabra y en toda ciencia. No, yo quería en mi cuenta de banco, pastor. Entonces estás en el lugar equivocado. Porque dice la palabra que estamos ya completos en Él, dicen Colosenses. Hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Hemos sido bendecidos con toda riqueza espiritual, dice Efesios 1:3. Hemos sido enriquecidos ya. Y no solo hemos recibido lo espiritual, de esto es de lo que te he estado hablando hasta ahora. No solo eso, también la palabra dice que Él nos ha bendecido y nos bendice materialmente. Sí, de eso estamos hablando también. Cuando hablamos de dar con liberalidad, cuando hablamos de este don, tiene que ver con lo espiritual, pero también tiene que ver con lo material. Ahora, yo sé que hay quienes han exagerado esto de las bendiciones materiales. Hay quienes han centrado únicamente su mensaje en bendiciones materiales, en cosas terrenales. Mis hermanos, pero eso no excluye la verdad de que Dios nos bendice también materialmente. Salmo 112, si vas conmigo. Salmo 112, versículos del 1 al 3, y vamos a revisar este texto brevemente, pero con los lentes de lo que hemos mencionado hasta ahora. No solo en esta introducción, sino en los demás dones que hemos visto, en las demás enseñanzas de esta serie. Salmo 112, versículo 1. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Cada vez que tú leas bienaventurado, estamos hablando de felicidad, de plenitud. Y sí, el Señor está interesado también en que seamos bienaventurados, en que seamos felices, no desde nuestra perspectiva de felicidad del mundo, sino desde su perspectiva de felicidad. Si alguien sabe qué es lo que tiene que ver con felicidad y plenitud, para el hombre es Dios. Entonces hemos de buscarla, y dice el Señor, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Será feliz, será pleno, será completo el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto no está hablando solamente de una lectura así como dicen abuelo de pájaro, ya leí, amén. Ya leí el devocional, ya está. No. Está hablando de deleitarnos en los mandamientos del Señor, deleitarnos en la palabra del Señor, meditar en ellos y deleitarnos y volver a meditar en ellos y volver a deleitarnos en ellos. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿De quién? Del que teme a Jehová, del que se deleite en los mandamientos de Jehová. Su descendencia será poderosa en la tierra. ¿De qué te habla eso? O sea, ser poderoso, ser de influencia. Está hablando de bendición material porque hasta enfatiza en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Y con qué clase de bendición está hablando aquí, particularmente en el Salmo 112? Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Está escrito, mis hermanos. Se está hablando de que, el versículo 1, la plenitud del hombre no está en los bienes, en las riquezas y en el poder de su descendencia. Allí no está. ¿Está en quién? Versículo 1, en temer a Jehová. Ahí está la plenitud, ahí está la felicidad. Pero el Señor añade estas bendiciones que están en Salmo 112 del 1 al 3. Repito, que hayan otros que hayan abusado de esto y que se hayan tomado de aquí y que se hayan centrado únicamente en eso, ese es otro rollo. Eso no me va a llevar a mí, ni espero que te lleve a ti a arrancar esto de la Biblia. No, eso es del diablo. No, está escrito en la palabra y es algo que fue inspirado por Dios y es algo que, así como toda la demás palabra, pues hemos de atesorarla en nuestro corazón y de considerarla, ¿no crees? No hay absolutamente nada de malo en recibir lo material de Dios. No hay absolutamente nada de malo, repito, en
recibir lo material de Dios. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, si nos vamos por orden, hablaríamos primero de lo necesario para poder vivir. De eso estoy hablando, básicamente, lo necesario para poder vivir. ¿Qué necesitamos para poder vivir? Comida para subsistir, aunque sean frijoles, lo que sea, pero que podamos comer algo. Necesitamos un techo en donde vivir, necesitamos ropa para poder vestir, para taparnos del frío. Es lo necesario, lo básico. No hay absolutamente nada de malo en recibir eso de parte de Dios, en pedirle eso a Dios. Es más, el Señor dijo, miren las aves, no se anden preocupando, ¿qué se van a poner al otro día? Yo tengo cuidado de las aves que van a comer, yo tengo cuidado de los lirios del campo que van a vestir, todo está cubierto y no hay nada de malo en eso. Tampoco hay absolutamente nada de malo en disfrutar eso que recibimos. Estoy hablando de lo material. Ve conmigo a 1 Timoteo 6, versículo 17. Estoy tratando de poner el barco así alineado, ¿no? Derecho, para no irnos ni de un lado ni de otro lado, porque quienes empiezan a decir que las riquezas son del diablo, que uno tiene que ser pobre y andar con los zapatos rotos y que pisas un chicle y ya sabes de qué sabor es el chicle que pisaste por el hoyote que traía el zapato, etcétera, ¿no? No se trata de un evangelio de la pobreza. Estamos viendo que la Biblia habla y considera que también lo material proviene de Dios y que Dios también bendice a sus hijos de forma material. 1 Timoteo 6, versículo 17. ¿Para qué nos da el Señor las cosas materiales? Si Dios te ha bendecido a ti económicamente y ha sido honestamente, esas ganancias han sido honestas, han sido ganadas con trabajo, etcétera, sin ningún tipo de pecado involucrado, bueno, ¿qué haré con ellas? Bueno, primeramente, 1 Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no sean, no, pues sí, yo, cuando fui a Roma, y cuando fui a Israel, y cuando fui a Dubái, o sea, con esas personas así. Bueno, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Ahí es en donde está el Señor tocando el punto, ¿no? Si eres el hombre del Salmo 112, que eres bienaventurado y temes a Jehová y te deleitas en gran manera en sus mandamientos, y el Señor ha hecho a tu descendencia poderosa y te ha dado bienes y riquezas, bueno, dice el Señor en 1 Timoteo 6:17, no pongas tu esperanza en las riquezas. Esa es una tendencia a la que nosotros acudimos, ¿no? Que tenemos a veces. Es una tendencia a poner la esperanza en las riquezas y pensar, si no tuviera esto, ¿qué pasaría? Y empezamos a estresarnos y a tratar de proteger nuestros bienes, etcétera. Y hacia allá es hacia donde vamos, ¿no? Las cuales son inciertas, porque las riquezas son inciertas verdaderamente. Conozco personas que han tenido mucho dinero y se acostumbraron a ese estilo de vida, luego lo perdieron todo, pero todavía en su mente creen que son ricos. Y nada que ver. O sea, las riquezas son inciertas. Cuando pensabas que el dinero de alguien nunca se iba a acabar, pues ¿qué crees? Se acabó. Y he conocido personas que de tenerlo todo y tener en abundancia, de pronto ocurre algo, los demandan y pierden todo. Así como subió, bajó. Son inciertas las riquezas, pero dice, ¿en quién hemos de poner nuestra esperanza? En el Dios vivo, dice la segunda parte del texto, que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Pues, híjole, los oí un poco convencidos. ¿Para qué nos da el Señor todas las cosas en abundancia? ¿Para qué? Disfrútala, mi hermano, mi hermana. Disfrútala, saca a tu esposa a cenar a un bonito lugar, de vez en cuando, ¿no? No, es que se nos va a acabar. Sácala, las hermanas digan amén o algo, ¿no? Disfrútenla, porque hay veces que las personas se la pasan atesorando las cosas y nunca disfrutan de eso porque no quieren que se les gaste, porque no quieren que se les acabe. ¿Sabes qué? Se muere la persona con riquezas, toda miserable, nunca disfrutó de las riquezas, y luego los hijos se están peleando esas riquezas. Luego los hijos están demandándose y en cortes, y yo creo que la persona, si hubiera sabido lo que iba a ocurrir cuando muriera, mejor hubiera disfrutado esas riquezas para evitar pleitos con los hijos, o las hubiera administrado más sabiamente. El Señor nos dice, yo se las doy para que las disfruten. Así que
lleva a tu esposa a cenar a un bonito lugar. Ya están pensando, yo creo, porque para eso somos buenos, ¿no? Para pensar en qué nos gastamos el dinero. Pueden irse de vacaciones a un lugar, a un crucero, qué sé yo. Mira, ya los vi más animados. Qué bueno, gloria a Dios. A ver si ahorita van a seguir más animados. Porque además de que el Señor nos da las cosas para que las disfrutemos, también nos da para que demos a otros. Eso está en la palabra también. Y eso incluye ¿a quién? O sea, el Señor me da para que disfrute, pero también para que dé. Porque hay buenos que ya tomé esa palabra, pastor, la recibo, ahora sí voy a disfrutar toda la riqueza que he recibido, los bienes, vámonos. No, espérate, todavía no, vamos apenas a la mitad del mensaje o algo así. El Señor nos da también para que demos a otro, y esto incluye al prójimo. El Señor Jesús enseñó a través de una parábola, la parábola del buen samaritano. Tú la debes de conocer, no vamos a predicar de ella, pero te la recuerdo. Había un hombre que fue asaltado, los amantes de lo ajeno le quitaron lo que tenía, lo dejaron ahí moribundo, y pasó un religioso, un sacerdote lo vio, pasó de largo, pasó un levita y pasó de largo. Después pasó un samaritano, el cual fue movido en las entrañas, se conmovió y lo asistió. Entonces, tú sabes, lo curó sus heridas, lo llevó a un lugar para que lo cuidaran, dejó pagado los días que estuviera allí, sus gastos, y dijo, si falta algo, yo también lo cubro. Si no alcanza lo que he dejado, después yo vengo y lo pago y saldo la cuenta de este hombre. Y el Señor les está enseñando a personas a través de esta parábola y les dice, ¿cuál creen que fue el prójimo del otro? Pues el que usó de misericordia, el samaritano fue el prójimo. Entonces, el dar para nosotros incluye a todos, al prójimo, a todo al que nosotros podamos. El Señor nos da para que disfrutemos, pero también nos da para que compartamos, además de con el prójimo, con los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versículo 10, si vas conmigo allí. Nos da para que lo compartamos con los de la familia de la fe, con la iglesia. Acuérdate que lo que tiene que ver con los dones, aunque todavía no entramos de lleno al don de repartir, tiene que ver con la iglesia universal. Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad. Sabes que si nosotros nos disponemos vamos a encontrar oportunidades. Si nosotros nos disponemos vamos a ver necesidades. O sea, si tú sales de tu casa a la iglesia pensando y buscando necesidades, las vas a encontrar. Entre nosotros mismos hay necesidades, pero a veces estamos muy ocupados en nosotros mismos, ¿verdad? Pero dice Pablo a los Gálatas, así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos, ahí está, al prójimo, y mayormente a los de la familia de la fe. Y ese mayormente, ¿cómo lo entiendes? Como prioridad, pero también como en más abundancia. ¿Por qué? Porque somos una familia. Yo espero que si alguien tiene una necesidad de tu familia, tú seas de los que tratan esa necesidad, de los que atienden esa necesidad. Y no eres de los que ayudan más a tus compas que a tus propios padres o a tus hermanos en la sangre, ¿no? Bueno, igual el Señor nos dice, bueno, mayormente a los de la familia de la fe. De hecho, el apóstol Juan hace una exhortación solemne en 1 de Juan 3:17. Fíjate la exhortación que hace Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo, está hablándoles a creyentes, el que ha recibido, el Salmo 112, el que tiene una descendencia poderosa, el que tiene bienes y riquezas en su casa, bueno, el que, dice el apóstol Juan, el que tiene todo esto y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Por esto empecé hablando de la generosidad de Dios, de la generosidad del Hijo, de la generosidad del Espíritu Santo. Empecé hablando de la generosidad que hemos recibido nosotros de Dios. Somos receptores de la generosidad de Dios. Por eso Juan dice, bueno, el que hace esto, el que cierra su corazón al ver la necesidad o el que no quiere ver la necesidad, como ese sacerdote que pasó por allí y dijo, no, se hizo de la vista gorda, o el levita. Bueno, el que hace eso, pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo dice que tiene a Dios morando en él? Porque Dios es amor, según Juan. Y si Dios mora en mí y Dios es generoso, se espera que yo he de tener un corazón generoso. ¿Te fijas esa palabra que aparece ahí? Es palabra clave. Y cierra contra él su corazón. Así que no es un asunto de la billetera, es un asunto de el corazón. O sea, el Señor va a lo profundo. Y el Señor no se va solamente sobre lo superficial, el Señor va a lo profundo. El Señor
quiere nuestro corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón, dice su palabra. Por eso, ya que Dios es generoso y Él está morando en nosotros, se espera que todos los creyentes seamos generosos. Simple, ¿no? Es una ecuación simple. Si el Señor es generoso y Él mora en mí, se espera que yo sea generoso. Lo dice su palabra en Efesios 5:1. Sed pues imitadores de mí como hijos amados. El Señor nos manda a que le imitemos, espera que le imitemos. ¿Por qué? Porque podemos, porque Él mora en nosotros. Retomando la idea general de esta serie y de los dones. Los dones son para el funcionamiento y para el crecimiento de la iglesia. Así que el don de repartir, que vamos a empezar a ver ahora, debe de percibirse principalmente en relación con la iglesia local, así como el don de lenguas, el don de profecía, el don de exhortación, los que hemos visto tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia, la edificación y el fortalecimiento de la iglesia. Así que hablemos de lleno del don de repartir. El don de repartir es una habilidad dada por Dios que implica dar bienes propios para el progreso de la obra de Dios, con tal cuidado y gozo que los que lo reciben son fortalecidos. Esa es una definición que tengo de el don de repartir. Y hago una aclaración antes de continuar. No vamos a pedir ofrenda. Ya usted dio lo que usted dispuso en su corazón. No es nuestro estilo. No teníamos planeado nada. Estamos siguiendo una serie y cada vez que hemos tratado estos temas de dinero han sido dentro de alguna serie y es parte de la lectura que nosotros llevamos. Y ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Pero repito, el don de dar es la habilidad dada por Dios que implica dar de sus bienes y de sí mismo para el progreso de la obra de Dios, con tal cuidado y gozo que son fortalecidos los que reciben. Como podemos ver, dar bienes materiales es una expectativa de todo creyente. Sin embargo, dar es algo que también los incrédulos hacen. ¿Me explico? O sea, se espera que un creyente reparta, que dé, pero también los incrédulos, los no creyentes, reparten y dan. Entonces, ¿cómo encontramos la diferencia? ¿Cómo distinguimos lo uno de lo otro? Bueno, lo que distingue el don de dar o repartir de lo ordinario, de lo que hacen los incrédulos, es la sencillez. Diga sencillez. Es la sencillez con la que se hace. En el texto bíblico dice, el que reparte con liberalidad. Y esa palabra liberalidad es lo que marca la diferencia entre lo que da un creyente o cómo da un creyente a cómo da un incrédulo. Esta palabra liberalidad proviene del griego haplotes y es bien interesante la definición. Espero poder ampliarla, explicarla y no confundirlo, ¿no? La idea es que pueda explicar esta palabra liberalidad, haplotes. Esta palabra haplotes es lo opuesto, es un contraste a otra palabra, diplous. Está haplous y está diplous. Bueno, haplous es algo sencillo, diplous es algo abundante, es algo doble. Entonces, esta palabra haplous es el contraste, lo opuesto a diplous. Es algo simple, es algo sencillo, es algo sincero también. Esto es lo que la palabra liberalidad nos enseña. Y estas son algunas características de este don funcionando genuinamente, impulsado por el Espíritu Santo. El que tiene este don, el que tiene el don de repartir, reparte sin esperar reconocimiento de otros. De eso estamos hablando. Eso es lo que hace la diferencia. Los del mundo, ¿qué hacen? Dan y luego ¿qué hacen? Facebook, Twitter, YouTube, todas las redes sociales disponibles. ¿Y qué hacen? Cuando dan, por ejemplo, para eventos que recaudan impuestos para fundar cosas, ¿no? Igual, dan un chequezote así, mandan a hacer un chequezote así como este también, lo agarran entre dos, ¿no? Y aquí está la fundación, quién sabe cuál, donando quién sabe cuánto para tal bien, ¿no? Para tal fundación, etcétera. Y ahí está la foto. Bueno, este don, cuando funciona este don, es con sencillez, es no esperando reconocimiento de otros. Lo hace también sin esperar nada a cambio. Eso es lo que hace la diferencia. Porque cuando la gente del mundo da, o incluso algunos creyentes dan, ¿sí? Lo que hacen es que ya te di, ahora estoy esperando. Hoy por ti
mañana por mí, ¿verdad? Está ese dicho por ahí. Porque ya están como haciendo algo así como un fondo de ahorro o algo así, al dar. ¿Sabes qué estoy dando? Y ese tipo de personas no dudan en estártelo recordando o en estárselo recordando. Es que cuando yo di, es que cuando yo hice, y es que, bueno, eso es en el mundo. Este don funciona sin esperar nada a cambio. Y lamentablemente esto funciona o ocurre entre creyentes, la otra parte. He escuchado a creyentes que dicen, por ejemplo, mi mamá, mi papá, mi familia diezmaron y ofrendaron en esta iglesia por quién sabe cuántos años y luego tuvieron una necesidad y la iglesia no les ayudó. Eso es lo que muchos dicen. Bueno, eso es precisamente dar esperando algo a cambio, porque no tiene sentido, hermanos. O sea, todos tenemos necesidades y no se trata aquí de, la iglesia no es un fondo de ahorro para que los hermanos diezmen por años y luego digan, a ver, ¿cuánto he dado? No, pues has dado 200,000, ok, dame 100,000. O sea, no lo vemos en la Escritura. O sea, vemos a la iglesia sosteniendo a las viudas y a las viudas que eran de buen testimonio y a las viudas que no tenían a nadie que pudiera sostenerlas, a nadie que pudiera ayudarlas. Eso es lo que vemos en la Escritura, ¿sí? El que tiene este don no lo hace tampoco para calmar su conciencia. Eso hacen los del mundo. Dan para calmar su conciencia. Porque, por ejemplo, los que se dedican a los negocios, esos que venden matitas de esas que hacen ver cosas así, ¿usted sabe? ¿A poco no construyen escuelas y hacen cosas y ayudan y se salen y le dan al pueblo? ¿Para qué? Para calmar su conciencia y para ganarse el favor de la gente y para que no se note tanto que están destruyendo vidas y la gente dice, es que fulanito de tal, Pancho Pantera, ha hecho más que el gobierno aquí en este país, ha hecho más escuelas y esto o aquello. Sí, lo hacen para calmar su conciencia, lo hacen para ganarse una buena reputación y esto les permita seguir operando en sus negocios chuecos y turbios, ¿no? El que tiene ese don no va a esperar tener el control de esos fondos que da. ¿Me explico? O sea, hay quienes dan, pero están esperando poder controlar los fondos generales. Y yo soy un contribuyente aquí, así que a mí me van a decir cómo se hace y yo les voy a decir cómo lo hagan. Tampoco es así, mis hermanos. Al menos aquí no es así. Aquí funciona de otra manera. Ese don y este don del que estamos hablando se hace todavía más notorio en aquellos que no tenían un temperamento muy generoso, ¿sí? Pero sin duda este don puede ser recibido o lo recibe cualquier creyente, así como con los demás dones, ¿no? Es posible que no se te daba enseñar, pero recibiste el don y ahora puedes enseñar. Y también igual, esto se nota más cuando alguien no era muy generoso. No sé, en México hay los de cierta región que son conocidos por eso, no sé por qué, ¿verdad? No sé, ni voy a entrar por ahí para no ofender a nadie, ¿no? Pero sí como que no son muy generosos, que digamos, esa es la fama que tienen, no sé si en tu país también sea así, en algún lugar de donde tú vengas sea así. Bueno, imagínate a uno de esos que reciben el don y que cuando antes se regresaban para recoger el penny que se les había caído, ¿sí? Ahora de pronto son generosos. Bueno, ahí se nota más, aunque repito, este don lo puede recibir cualquier creyente. Como hemos visto, han habido y siguen habiendo desusos con los dones, han habido y siguen habiendo malos usos con los dones, como hemos visto, han habido y siguen habiendo abusos con todos los dones. Por ejemplo, hablando de este don, hay ministros que se aprovechan de los hermanos que tienen este don, que son generosos y que reparten con liberalidad así, sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento, sin esperar tener control, etcétera, y que tienen este don. Y hay ministros quienes se aprovechan de hermanos que tienen este don y los exprimen y les sacan todo, ¿sí? Puede que sea para la obra de Dios, no para el enriquecimiento del pastor, pero aún así es un abuso y esto no es correcto, no está bien. Hay también hermanos quienes tienen este don y al no conocer bien las Escrituras, reparten y a todo al que se les aparece. Que tal ministerio ya y al otro ministerio también y aquel pastor también y así, bueno, y terminan sembrando en terrenos equivocados. Cuando se descubre que lo que ocurrió con ellos fue un abuso,
ellos dicen, bueno, yo di para el Señor. Y eso también debe de ser puesto en nuestra atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a ser buenos administradores de lo que hemos recibido. Por eso esta enseñanza. O sea, por eso estamos hablando del prójimo, por eso estamos hablando de la iglesia local, porque hemos de ser buenos administradores de nuestros bienes, pero también del don que el Señor nos ha dado. A veces somos víctimas sin saber, pero tenemos que ir aprendiendo. O sea, si tú hasta ahora tienes este don y has sido víctima, bueno, lo hiciste quizás por ignorancia, pero es necesario que sepas y que podamos nosotros hacer uso de este y de los demás dones desde el conocimiento, desde el entendimiento, pero sobre todo con un corazón dispuesto a edificar a otros. No vamos a andar por allí repartiendo a todo ministerio que se nos pase por enfrente, ¿verdad? Hay que ser sabios y hay que comenzar por la casa en donde recibimos el alimento. Hay que ser sabios. Pero también ha habido desuso, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el no usarse, así como con los otros dones. Hay quienes, como han habido abusos con el don de lenguas, dicen ya que no se hablen lenguas. Es más, es el diablo, es el kundalini y quién sabe qué empieza, ¿no? Porque como han habido abusos, entonces ya no. ¿Y la Biblia dónde la dejamos, brother? Ok, me busco 2, 3 textos para justificar mi incredulidad y que estoy todo herido y que no quiero hacerlo. No. Han habido desusos con este don. Es decir, se ha ignorado este don en ciertos lugares. He conocido pastores que son pastores de iglesias que son formadas por hermanos que vienen de otras iglesias y que han sido abusados en otras iglesias con el tema económico, que quizás son hermanos que tienen el don de repartir, pero que fueron abusados. Llegan a iglesias en donde está todo bien, en donde se predica todo bien, pero a veces el pastor dice, no, mejor yo no enseño de este tema porque los hermanos están muy dañados con eso y yo no quiero enseñar para no dañarlos. Y ahí es en donde uno como pastor tiene que ir creciendo también, porque si recordamos en Efesios 4, dice que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros hemos sido puestos por Dios para edificar, para equipar, para restaurar a los creyentes, para llevarlos a la madurez. Y si vienen heridos de otro lado, ¿cuál cree que es nuestro trabajo como pastores? Restaurarlos, en todos los sentidos. O sea, si fueron abusados, no sé, de pronto en su matrimonio, etcétera, ok, nuestro trabajo es restaurar su matrimonio. Si hubieron problemas, restaurarlos en este tema también. Y esta serie tiene que ver también con restauración, que podamos ver los dones, porque quizás los habíamos ignorado. ¿Por qué? Porque vimos abusos. Entonces nuestro trabajo es poder restaurar a los creyentes para que puedan ver lo que la palabra dice. ¿Qué dice la palabra? Dice, procuren los dones del Espíritu. Ahora vamos a ver esto. Y también la restauración con el tema dinero, es parte de. Si usted viene herido con el tema dinero y viene acá y yo no hago nada, pues estoy siendo negligente también. Hemos de ser restaurados también en este punto. Y aunque suene raro, el ignorar el don de repartir a causa de que hubieron abusos, etcétera, es tan malo como los que abusan de este don. ¿Me explico? Hay quienes abusan de esto y le sacan el dinero a la gente. Están esos pastores. Y están los pastores que como abusaron de ellos, los que llegan acá, no les enseñan. Bueno, los dos están mal. Pablo dijo, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de Dios. Porque si alguien tiene este don y no se presta el espacio para que este don funcione, así como con los demás dones, pues estamos robándole a la iglesia la oportunidad de ser edificada. ¿Me explico? Vamos a ver algunos ejemplos de este don. Yo pudiera comenzar con aquella viuda que aparece en Marcos 12, la cual de su pobreza, porque quiero dejar claro que no estamos hablando aquí de dar cientos de miles, no. Estamos hablando de imitar a Dios en su generosidad, estamos hablando del don que Dios da a algunos para repartir con liberalidad para el fortalecimiento de la iglesia. Yo pudiera empezar hablando de esta viuda que de su pobreza dio todo lo que tenía. ¿Para qué? Para el sostenimiento del templo. Pudiera hablar de ella. Y lo que ella daba era muy poco en comparación de lo que otros daban para el mantenimiento del templo. Pero Jesús veía y dijo, ¿sabes qué? Esta que dio nomás unos cuantos moneditas, dio más que todos los demás que dieron en abundancia. ¿Por qué? Porque ella lo dio con liberalidad.
pudiera hablar de ese ejemplo, pero no me voy a detener ahí. Voy a ver ejemplos ya después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, después de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Si vas conmigo ahí a Hechos capítulo 2. Porque luego de que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, cuando los hijos y las hijas y los ancianos empezaron a profetizar, cuando el Espíritu Santo irrumpió en aquel aposento alto y hablaban todos en lenguas, allí nació la iglesia, allí comenzó la iglesia del Señor Jesús y allí comenzaron a operar también los dones del Espíritu en la fundación de lo que fue la primera iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41. Y vemos aquí operando también este don, Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas, subraya eso, maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Si tú te fijas al principio del texto, ahí en versículo 41, podemos ver que se añadieron 3,000 personas en un día. ¿Sabes lo que significa eso? O sea, una iglesia de 3,000 personas es una locura. Y estoy hablando de lo que tenemos ahora, los recursos que tenemos ahora. Yo pienso, por ejemplo, en Guadalajara, Casa de Oración, nuestra iglesia, ¿no? Son 6,000 personas. Es una locura, eso es un monstruo de personas, de equipos, hay un montón de ministerios, un montón de cosas. Ustedes que se conectan los miércoles están conociendo algunos de los pastores, de los hermanos que sirven en esta iglesia. Imagínate aquí, de 120 pasar a 3,000 personas. Y hablar de 3,000 personas para poder enseñarles, para poder discipularles, requiere mucha organización, etcétera. Pero también, en este caso particular, había necesidades económicas. ¿Por qué? Porque venían judíos de todas partes, de todo lugar, y se reunían para la fiesta de las semanas allí. Venían personas de fuera. ¿Alguna vez has estado fuera? De vacaciones o de viaje, de visita. Hay gastos, ¿cierto? Y pues a menos de que seas pudiente, los gastos se van acabando. Y empezaste comiendo, no sé, en Red Lobster, pero luego ya acabaste con las de Dollar Menu, ¿verdad? Porque ya se han ido agotando los recursos. Bueno, así estaba. Este era el caso con estas personas que venían de fuera. Y ellos se convirtieron, fueron bautizados y decidieron no regresar a sus lugares de origen. ¿Por qué? Porque allí iban a ser discipulados. Necesitaban ser discipulados, necesitaban ser fortalecidos, pero también necesitaban comer, necesitaban subsistir. Allí había una necesidad genuina. No es que el brother chocó su carro y no tenía para arreglarlo y no tenía seguro y ayúdenme, hermanos. No. No era eso. No era, ay, pastor, es que me enfermé por andar comiendo pura comida frita y pues a ver, ayúdame, sí, la iglesia y ayuda. No. No era esto. Eran personas que se habían quedado allí para ser discipuladas, para perseverar en la doctrina de los apóstoles, como dice el versículo 42. Y entonces allí el Señor tuvo cuidado de su iglesia en ese momento. ¿Y cómo? Bueno, a través de personas que tenían este don, de nuevos creyentes que habían recibido el Espíritu. Hablaban en lenguas. Pero no nomás se necesitaba hablar en lenguas, también se necesitaba comer, atender a estos hermanos. ¿Qué hicieron estos hermanos dotados con este don? Bueno, empezaron a suplir las necesidades. ¿Cómo? Renunciando a sus propias propiedades, a sus bienes, y los dieron allí. En medio de este ambiente espiritual, destacó un creyente, al cual vimos en la enseñanza anterior, que tenía, además de otros dones, el don de repartir. Versículo 32 de Hechos capítulo 4. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ese es el deseo, mis hermanos, de un servidor, de los que servimos en esta iglesia. El deseo es que seamos de un corazón y de un alma. Fue por lo que Jesús oró, por la unidad de sus discípulos.
¿Cómo se manifestaba esto de ser de un corazón y de un alma? Fíjate. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y allí pudiéramos hablar muchísimo, pero he conocido lugares en donde no, esta es mi silla, este es mi lugar y nadie me lo toca, ¿sí? Este es mi estacionamiento. Cristianos, pero luego van a adorar al Señor. Eres más grande que los problemas. Si alguien se quiere sentar en su lugar. Bueno, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Fíjate lo que ocurría, versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Una iglesia que está en esta actitud, en un corazón y en un alma, abre paso, permite que se pueda predicar la palabra. Yo platicaba ayer con mi esposa y le decía, después de las bodas, que fue un momento muy bonito, si no vino se lo perdió, estaban todos invitados, pero le decía, gloria a Dios porque estamos viviendo un momento precioso en nuestra iglesia, un momento en el que se vive unidad, no hay contiendas, porque cuando hay contiendas, bueno, que yo sepa, ¿verdad? Ahí luego me platica. Cuando hay contiendas, cuando hay divisiones, cuando alguien está tratando de imponer su manera de pensar, etcétera, sus opiniones, lo que estamos viendo en la discipulado de la primera carta a los Corintios, se pone complicado predicar. O sea, el pastor que se va a sentar a estudiar y a orar para ver qué es lo que el Señor quiere hablar a la iglesia, tiene esas cosas en su cabeza. Ay, es que el hermanito anda de la greña con el otro, o sea, de la greña viene del griego del pelo, sí, para que se entienda. Y se está peleando aquel con aquel y el otro con el otro, ya se andan, hay un grupito tratando de querer de tumbar al pastor, y así es terrible. Está complicado poder estudiar, poder predicar así, pero podemos ver aquí que esta unidad producía que se pudiera dar testimonio de la resurrección de Jesús. Así que una manera de contribuir para que el evangelio se predique y que la iglesia fluya en orden es estando en un alma, estando en un mismo corazón. ¿Cómo? Renunciando a mis derechos. Es que yo no encajo en este lugar, es que yo no encuentro mi lugar en este lugar, es que a mí no me toman en cuenta y es que, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su ¿qué? Necesidad. O sea, no era otra vez un fondo de ahorro, no era un estímulo como los que recibimos, ¿te acuerdas? Ay, qué padre eso. ¿Sí? Y los que tienen 10 chamacos, gloria a Dios. No, era según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este creyente, ya lo hemos visto, con otros dones, y aparece más adelante realizando otras tareas, lo hemos visto también, funcionando en otros dones que hemos visto también. Pero el primer don en el que operó este creyente, llamado Bernabé, fue en el don de repartir. Ese fue el primer don. Recuerda, el Señor no nos va a equipar para algo para lo que no sea todavía una necesidad, ¿me explico? O sea, ahorita no estamos todavía mandando misioneros a otros países como nos gustaría. Nomás llegamos hasta Southwest, aquí a media hora, ¿sí? No estamos todavía mandando. Bueno, en su momento lo haremos. O sea, no creo que no está considerado en nuestros planes y en nuestras oraciones, porque es parte de la gran comisión. Bueno, pero ahora estamos en una etapa de la iglesia, estamos equipando a los creyentes y sabemos y confiamos que el Señor va a proveer lo necesario, hablando de recursos, hablando de personas, hablando de todo lo necesario para hacer esto, para funcionar en esto. Y hablando de Casa de Oración Houston, aunque apoyamos otras misiones en otros países y en otros lugares, pero el deseo es ese, que salgan de aquí misioneros y el Señor va a proveer. Cuando llegue ese momento, el Señor va a proveer y en ese momento el Señor estaba proveyendo lo necesario. ¿Qué necesitaban? Sí, necesitaban maestros, necesitaban quienes exhortaran, necesitaban profetas para que la palabra fuera difundida, pero primero necesitaban llenarle la panza a los que estaban sin comer. ¿Es así? ¿Me entendiste, hermano? No, tengo hambre. No, pues, no se puede. Quizás este sea el don iniciar para alguno aquí.
Quizás ese sea el don con el que Dios quiere empezarte a usar. Quizás. Ahora, ¿por qué no disponernos a operar en este don? Notamos que es el mismo fenómeno, hermanos. Notamos que en los Corintios, por ejemplo, le ponían énfasis al don de lenguas. ¿Por qué? Ya lo vimos. Porque hablar en lenguas es para aquel quien ora mucho, que ora tanto que ya se le acabaron las palabras en castellano. Entonces Dios dice, ¿quieres seguir orando, mi hijo? Ahí te va, y te da otras lenguas, y puedes orar en el Espíritu. Entonces el que habla en lenguas en público da ese mensaje. No, este brother es bien espiritual, ora bastante. Todos quieren ese don, todos quieren el don de enseñanza, y todos quieren estar parados frente a un micrófono o frente a un púlpito. Todos quieren, o cantar en el grupo de alabanza, etcétera. Pero ¿por qué no empezamos por aquí? Porque mira, oportunidades para predicar puede que tome un tiempo. O sea, es sabio que la iglesia conozca primero a los maestros, conozca primero a los profetas, sepa su testimonio, que sean maestros, profetas probados en su carácter, en lo que enseñan, en su conducta, en su familia. La palabra lo enseña. No imponga las manos a la ligera, que no pongas a neófitos allí. Ok, bueno, va a tomar un tiempo, no te desesperes. Si lo tienes, no tienes por qué provocarlo. Si tienes el don de la enseñanza, no tienes por qué estar armando tus espacios para enseñar, tus plataformas para enseñar fuera de la oportunidad que se da aquí en la iglesia. Ahora enseña a tus hijos, etcétera, ya lo vimos, ¿no? Pero lo mismo con este don. ¿Por qué no disponernos para operar en este don de repartir? Bueno, el Señor tuvo cuidado de su iglesia, volviendo con la iglesia primitiva. Lo hizo por medio de la generosidad de los creyentes, de creyentes como Bernabé, que tenían el don de repartir. El evangelio se extendía hasta lo último de la tierra. Empezó ahí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y se empezó a extender el evangelio hasta lo último de la tierra. Y en Antioquía, territorio gentil, se formó una iglesia en la cual Bernabé veía la mano de Dios. La iglesia en Jerusalén envió allí a Bernabé, y Bernabé trajo consigo a Saulo para edificar a la iglesia. Esto lo hemos visto. Y en ese contexto vamos a leer el don de repartir, operando en conjunto con el don de profecía. Fíjate cómo esta multiforme gracia de Dios y los dones se van empalmando el uno con el otro, pero para fortalecerse. Y opera el don de profecía y este don de repartir. Hechos capítulo 11, ve conmigo ahí. Hechos 11, 27. Vemos aquí dos dones operando juntos. Dice Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió, testifica Lucas, en tiempo de Claudio. Entonces, ¿quiénes? Los discípulos, o sea, los creyentes, los que recibieron al Espíritu y dones también, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, entendemos que todos los que eran discípulos contribuyeron, eso está claro. Pero sin duda que hubieron algunos, así como Bernabé, que repartieron con liberalidad. O sea, eso ocurre cuando hay tiempos de ofrendas. Bueno, unos lo hacen cada uno con sus motivos, pero sin duda que hay algunos que lo hacen a través de este don, con liberalidad. El mismo apóstol Pablo funcionó en este don. 2 de Corintios capítulo 12. El apóstol Pablo estaba dispuesto a gastar de sus recursos sin esperar nada a cambio para poder edificar a las iglesias, para poder desarrollar el ministerio que el Señor le había dado. Porque él decía, yo le pertenezco al Señor, yo, mi persona y todo lo que tengo. 2 de Corintios 12:15, y dice Pablo a los Corintios, una iglesia complicada, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Te fijas? Hay un gozo en gastar lo mío. Está hablando de bienes materiales. Y aún, dice Pablo, yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Ahí está, o sea, puedes ver claramente el don de repartir y su generosidad. Era un hombre que no recibía este amor de regreso. Los corintios en esta etapa estaban oyendo a los falsos maestros, estaban oyendo falsas doctrinas,
estaban desacreditando, desmereciendo el apostolado de Pablo, la enseñanza de Pablo, creyendo calumnias contra Pablo. Y Pablo, en vez de irse con todo contra ellos o de abandonarlos, dice: voy a gastar de lo mío, de mis recursos, yo mismo me voy a gastar. Y no era de manera alegórica, no. O sea, los viajes implicaban desgaste y hasta ahora todavía lo implican. Pero dice: lo hago por amor de sus almas. En ocasiones él tuvo que trabajar con sus propias manos para suplir para sus necesidades y para las del equipo. Era cuando, ¿cuánto hay en el fondo misionero? Nada. Naranjas, ¿no? Nada, ni naranjas, ¿verdad? No había nada. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, pues vamos a chambear. ¿Y qué sé hacer? Pues sé hacer tiendas, sé hacer carpas, y empezó a trabajar con sus propias manos. Y no solo suplía sus necesidades, suplía las de su equipo misionero. Y eso tiene que ocurrir a veces. Y es vergonzoso que tenga que haber misioneros que tengan que salir a trabajar o pastores que tengan que trabajar porque la iglesia tiene, pero está muy herida, está muy lastimada. Es que abusaron mucho de nosotros, así que ahí hágale como pueda, pastor. Es lamentable eso. No es el modelo de Dios. Y Pablo tuvo que entrarle, porque los corintios eran también bien, ¿cómo se dice? Usted sabe, ¿no? Bien agarrados, gracias. Hechos 20:33, y aquí Pablo nos enseña cómo en algún momento tuvo que trabajar. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. O sea, no me han dado con cositas ahí como que, ay, qué bonito su corbata, hermano. Y lo dice para que se lo dé, la corbata, ¿no? Yo no me ando con esas cosas, dice Pablo. Y que los que somos pastores y ministros y alguien escucha, no nos andemos con esas cosas. No. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado, más alegría, más gozo hay ¿en qué? En dar que en recibir. Si yo lo volteo, si yo espero recibir y no dar, no hay bienaventuranza. Lo que hay es amargura, lo que hay es dolor, lo que hay es enojo, ira, frustración, etc. Pablo se estaba despidiendo aquí en Hechos 20 de los hermanos en Mileto antes de partir. Era una despedida para ellos y ya no los iba a ver más. Les dice: ya no van a ver más mi rostro. Y él estaba dispuesto a ir hasta Jerusalén. O sea, se está despidiendo para ir a Jerusalén. ¿A qué iba Pablo a Jerusalén? Iba a repartir una ofrenda que él había colectado de todas las iglesias del mundo gentil para llevarla a los hermanos ahí en Jerusalén. Su trabajo, el trabajo de Pablo, fue un trabajo muy extenso que tenía que ver con la predicación, pero también se dedicaba a unir a la iglesia universal, a las iglesias del mundo gentil con la iglesia en Jerusalén, que era todos hebreos, todos venían del judaísmo. Y él estaba uniendo esas dos iglesias. ¿Cómo? A través de esta ofrenda que él estaba colectando. Estaba fomentando él la unidad y la generosidad. Podemos verlo así de manera general. En muchas ocasiones Pablo también fue objeto de la generosidad de otros hermanos que tenían el don de repartir. Es decir, él estuvo dispuesto a dar, él estuvo dispuesto a darse a sí mismo, pero también en otros momentos Pablo fue el receptor. Pablo recibió este beneficio, esta bendición de hermanos que tenían el don de repartir. Ve conmigo a Filipenses capítulo 4, porque él, estando allí en Corinto, recibió una ofrenda. ¿Para qué? Para que él pudiera dejar su oficio de constructor de tiendas y así pudiera él dedicarse de tiempo completo a la obra. Es decir, esto se tiene que mencionar, lo digo rápidamente porque hay todavía esta idea en algunos, no, espero que no sea aquí, creo que no es aquí, en donde no, que el pastor trabaje como todos. Pues sí puede, ¿no? Pero si queremos imitar a Jesús en todo, pues Jesús dejó y cerró el taller, ¿verdad?, de carpintería y se dedicó de tiempo completo a la obra. Y hay quienes dicen: a ver, ¿dónde dice en la Biblia que trabaja el pastor? Bueno, pues Jesús es nuestro modelo. ¿O queremos otro modelo más? No, o sea, Jesús estuvo 3 años y medio no trabajando en otra cosa, sino solo en el ministerio. ¿Y cómo comía Jesús? ¿Y cómo comían los discípulos? ¿Y cómo se trasladaban de un lugar a otro? Había hermanas, mujeres, porque son más generosas por lo general las mujeres, ¿verdad? Amén.
El marido, no, porque ¿cuánto diste? Obviamente unas más que otras, ¿no? Y había hermanas, había mujeres que sostenían a Jesús y a su ministerio y a sus discípulos para que pudieran hacer el ministerio. Y Pablo veía este modelo y decía, es que es lo ideal, porque si yo trabajo 8 horas, luego 8 horas duermo, luego ¿qué hago con las otras 8? O sea, ¿cómo le hago? Y él podía ver eso y decía, hay que dedicarnos de tiempo completo. Y es lo que veía Pablo, además del ejemplo de Jesús. Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor, que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Se entiende? O sea, este beneficio que recibía Pablo de las iglesias, de lo cual también estabais solícitos, o sea, estaban dispuestos. Los hermanos de las iglesias de esta región estaban dispuestos a enviar a Pablo para su sustento, para sus necesidades y para los de su equipo. Pero dice, les faltaba la oportunidad. No se había podido. ¿Por qué? Porque no era como hoy. Pablo está en tal lado, te mandamos una transferencia de Zelle. No había. O sea, no podían ubicarlo a veces, no encontraban la manera para hacerle llegar esta ofrenda, etc. Y dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. De los dos, dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, qué rico, steak con camarones, ¿sí? Ya le estoy dando hambre, como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Todo qué? Pues estar en abundancia, en Cristo. ¿Todo qué? Estar en escasez, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podemos ver aquí a Pablo recibiendo este beneficio de las iglesias y de hermanos que tenían ese don de dar y repartir, que sabían en dónde poner sus bienes. Sí, lo recibo para disfrutarlo, pero también para que el Evangelio sea predicado. Y Pablo está predicando el Evangelio, así que yo voy a dar de lo mío para que esta obra pueda continuar y que las iglesias sigan siendo fortalecidas y que muchas almas se sigan convirtiendo. Y ese don nos recuerda que podemos ser un canal de gracia. ¿Se entiende lo que es un canal? Podemos ser nosotros ese canal de gracia. Recibimos, ¿para qué? Para disfrutarlo, pero para dar. Recibimos para dar. Y, escucha esto, cuando damos, recibimos. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y repito, no voy a pedir ofrendas, ni soy de la prosperidad. Estamos enseñando lo que dice la palabra. El Señor nos da para que nosotros demos. Y cuando nosotros damos, recibimos. Ahora, ¿para qué recibimos? Para disfrutarlo y para dar. Y recibimos y damos. Y recibimos y damos. Y en el camino disfrutamos también. Esto en inglés se conoce como give to get to give. ¿Sí? O sea, recibir para dar, para recibir. Y así sucesivamente, el ciclo. Han habido ocasiones en las cuales he recibido algo y así como lo he recibido, el Señor me dice, ni lo calientes. Así de parte de hermanos generosos con ese don. Y que yo sin andar, ay hermanos, es que mire los zapatos que traigo y ese tipo de cosas, ¿no? Como hacen algunos. O manipulando a las personas, ¿no? Simplemente hermanos con este don son sensibles y vienen y traen algo y dice, pastor, el Señor me dijo que le diera esto. Entonces entra al bolsillo y han habido muchas ocasiones en las que el Señor me ha dicho, ni lo calientes. ¿Sí? Es más, ni veas cuánto es. Ni veas si es un billete de 500, no es de 500, ¿verdad? De 100, no veas, o cuántos son, nada. Así como entraron, así se los vas a dar y el Señor me indica quién dárselo, exactamente. Estamos hablando de dones del Espíritu,
De eso estamos hablando. Y el Señor, pues no me dice en la Biblia, a ver, no estaba leyendo 2 de Samuel y dice, dale al hermano Panchito la ofrenda que te dieron. No. El Señor habla a nuestras vidas, nos trae estas impresiones y nos dice, dáselo a Él específicamente. Y así, sin mucho rollo, nomás, brother, ahí está. ¿Y eso qué? A mí el Señor me dijo que te lo diera. Ya después me dicen, ¿sabes qué, brother? O pastor, necesitaba esto urgentemente. Lo que tú me diste era para la renta. Ahí yo fui nada más un canal de bendición. ¿Me explico? O sea, el Señor quería bendecir a esta persona. ¿Podía o no el Señor bendecir a esta persona directamente? Y que abriera su online banking y apareciera ahí la cantidad que le faltaba. Pues por supuesto, el Señor puede hacer eso y más. Pero decide usar un canal. Porque también quiere bendecir a este canal. Con la bendición de dar, con la bendición de recibir para dar. Y el que hace eso y el que no cierra su corazón, el que es fiel, recibe más. Porque va a dar más. Y podemos ver cómo es una bendición para todos. Pudiera dar muchos ejemplos de otras personas personales. Este es uno personal. Y no lo digo por jactancia. ¿Qué jactancia hay? Nomás es ser canal de bendición. ¿Sí? Pero podemos hablar de personas como George Mueller, por ejemplo, quien fue un predicador y misionero inglés, nacido en Prusia, destacado por su fe en la providencia de Dios. Este hombre, George Mueller, alimentó a más de 10,000 huérfanos a mediados de 1800. Y esto se logró por la gracia de Dios, a través de hermanos con el don de repartir, a través de diversas situaciones. Cuando tú lees testimonios de George Mueller, son impresionantes como, por ejemplo, están ya todos los huérfanos sentados, hambrientos, listos para comer, y no hay comida. Y de pronto se toca la puerta y resulta que era el lechero. Y dice, ¿qué cree? Se me descompuso aquí el carruaje y pues no puedo seguir con mi ruta, y si dejo aquí la leche se va a echar a perder, así que pues ¿la necesitan? Claro, véngase. Ahí están los huerfanitos con su lechita también, ¿no? Son testimonios reales. Y así podemos ver cómo a través de situaciones como estas y de hermanos con el don de repartir, estos huérfanos fueron alimentados. Podemos también hablar de un contemporáneo de George Mueller, quien fue Dwight Moody, quien fue evangelista y editor estadounidense que fundó la iglesia Moody en Chicago, la escuela Northfield y la escuela Mount Hermon en Massachusetts, el Instituto Bíblico Moody y todo esto, todo principalmente con muchos de sus recursos. Muchos de los recursos de Moody fueron usados en este tipo de proyectos, pero también a través de hermanos con el don de generosidad. No nos distraigamos con los abusos que han habido. Sigue estando lo genuino. Hay abusos, hay abusadores, hay excesos, hay desusos, pero está lo que dice la palabra de Dios. Y el Señor, debemos de tener en cuenta algo. El Señor dijo que va a edificar a su iglesia. Él va a hacer su obra, de todas maneras. Nada va a detener la obra del Señor, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ellas. Y lo que me parece sorprendente es que Él me dé la oportunidad a mí de ser parte de eso. Porque puedo estar o puedo no estar y de todas maneras se va a lograr. Si hay quienes se van de las iglesias, se enojan con el pastor y dicen, yo ya no diezmo porque no hicieron las cosas como yo dije. Bye. Pero el Señor está haciendo su obra y vamos a seguir, y la iglesia sigue adelante, las iglesias locales, y eso no depende de un hombre, no, depende de Dios. Y lo maravilloso es que Él me permite a mí, que Él te permita a ti ser parte de esta edificación de la iglesia, de este desarrollo de la iglesia y de esta misma iglesia local. Este don afirma nuestra interdependencia. Esto lo hemos visto, cómo nos necesitamos los unos a los otros. Había una iglesia que decía, yo me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. No. El Señor la reprende por eso. Pero nos afirma nuestra independencia el Señor a través de este don. Aniquila el egoísmo. Esto es mío y de nadie más. No, aniquila el egoísmo. Recordemos que los dones fueron ilustrados por medio de una analogía, ¿te acuerdas? La analogía del cuerpo. El cuerpo se cuida a sí mismo. 1 Corintios 12:26. El cuerpo cuida al cuerpo. El cuerpo restaura al cuerpo. Mi padre que está aquí y que está de cumpleaños, por cierto, el otro día se cortó un dedo con una máquina de cortar el pasto. Bueno, le injertaron piel de otra parte de su cuerpo para esa parte del cuerpo y su dedo quedó
como nuevo. Hasta nueva huella digital le quedó claro. ¿Sí? El cuerpo cuida al cuerpo. Primero los Corintios 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. De eso estamos hablando, de interdependencia. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que, para ir concluyendo, ideas finales, seamos parte del cuerpo. ¿Cómo? Pues ya llené ahí el código, ya llené la forma, ya estoy tomando el discipulado. No, seamos parte del cuerpo. ¿Cómo? Interesándonos por las necesidades de los hermanos. Por eso decía al principio, si salimos buscando necesidades que suplir, las vamos a encontrar. Pero eso aniquila el egoísmo. Egoísmo es, no, yo voy, ya cumplí, no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, estamos en paz todos. O sea, no tener problemas como en la otra iglesia. ¿Sí? Yo doy, el otro día nos dijo una persona, ¿no? Yo ahí voy y lo que me gusta lo agarro, lo que no, yo he hecho mis 20 pesotes y digan que les fue bien. Esa era la actitud de uno de estos personajes, ¿verdad? Bueno, precisamente la enseñanza de la palabra en cuanto a este don aniquila el egoísmo. Interesémonos por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestra iglesia local. El Señor quiere usarnos. ¿Cuántos dicen amén? Nos encanta decir, el Señor me quiere usar, y luego el Señor nos dice, el que reparte con liberalidad. Y decimos, no, Señor, no, otra cosita por ahí. Yo quiero enseñar y que me vean, y que vean qué poderoso soy como Apolos en las Escrituras. El Señor quiere usarnos, mis hermanos. Quizás no hablas en lenguas, quizás no profetizas, quizás no enseñas en la iglesia, pero ¿te fijas cómo el Señor abre oportunidades para todos? Efesios capítulo 4, versículo 16, para terminar. Tú puedes funcionar en este don para edificar a la iglesia. Y todo esto coincide con el propósito de los dones del Espíritu. Efesios 4, 16. Dice, de quien todo el cuerpo, hablando de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que mueve todo, mis hermanos. El amor de Dios. Todo inició con de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó, nos dio su gracia, fue generoso al dar a su Hijo, fue generoso al suministrar su Espíritu en nosotros, ha sido generoso al dotarnos de dones. ¿Todo para qué? Para edificarnos unos a otros a través de cada uno de esos dones. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar dándole gracias a Dios. Señor, venimos ante ti dándote gracias primeramente por esa generosidad que has mostrado para con nosotros. Tú no escatimaste dar a tu Hijo como dice tu palabra. Tú diste a tu Hijo en rescate por todos, y aquellos quienes hemos abrazado, Señor, ese regalo de la gracia, aquellos quienes hemos creído, Señor, tú has suministrado tu Espíritu, nos lo has dado y nos has capacitado para poder edificar a tu iglesia, edificarnos unos a otros. Y hemos visto, Señor, cómo desde Jerusalén, aquella primera iglesia, tú has suplido las necesidades. Lo has hecho a través de hermanos. Pudieras hacerlo de forma sobrenatural y lo haces, pero lo haces de forma sobrenatural a través de hermanos a quienes has dotado con este y otros dones. Gracias, Padre. Podemos decir, así como el apóstol Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia. Cuán insondables son tus caminos. Para nosotros son altos tus pensamientos. No los podemos entender. Pero tú, Señor, sabes lo que haces y cómo lo estás haciendo. Gracias por tantas bendiciones. Señor, hoy venimos delante de ti también orando por aquellos quienes no te conocen, aquellos quienes han estado escuchando esto y todavía no reciben el regalo de la vida eterna. Señor, creemos que tu Espíritu, además de todo lo que hacen los creyentes, también convence de pecado a los que no te conocen. Y cuando tu evangelio es expuesto, tu Espíritu convence de pecado a los que no te conocen. Si hay alguien aquí quien no ha confesado a Jesús como su Señor y como su Salvador, hoy es el día, hoy puedes recibir este regalo de la vida eterna.
y entrar a esta esfera de promesas y de bendiciones. El Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Tú puedes venir a Él y decirle: Señor, estoy incapacitado. Por mis propios medios no puedo salvarme, pero confío en que tú diste a tu Hijo unigénito para morir por mis pecados. Y Él sí pudo pagar el precio porque Él es santo y Él es la resurrección y la vida. Gracias, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo de regeneración en las vidas de algunos. No dejaremos de predicar este mensaje de salvación, pues es lo que tú nos has mandado a hacer. Además de edificar a los santos, también nos has mandado a predicar el Evangelio, y estamos comprometidos con predicar el Evangelio y llamar a los pecadores a vida eterna. Es por ti, Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Tú lo hiciste, tú lo haces y tú lo harás hasta que tú vuelvas, usando tu iglesia, usando a aquellos quienes predicamos, no solo desde aquí, sino desde nuestras casas y desde cualquier lugar. En el nombre de Jesús. Yo también, Señor, te pido por aquellos quienes habían estado buscando en dónde pudieran funcionar en el cuerpo. Y gracias porque cada uno de estos dones ha sido una oportunidad. Nos has mostrado una oportunidad. Señor, que así sea. Hay necesidades entre nosotros y que aquellos quienes quieren operar en este don puedan identificarlas y tú puedas operar a través de ellos. También quiero agradecerte, Señor, por las bendiciones que hemos recibido de ti, por personas, por hermanos que han sido generosos y por hermanos que tienen este don de generosidad. Gracias porque no ha faltado el pan en la mesa. Gracias porque no ha habido necesidad de vender tal o cual cosa para suplir las necesidades. Tú has sido fiel, tú has sido bueno, Señor, y lo seguirás siendo. Podemos decir, así como Pablo, hay abundancia y hemos aprendido a vivir en la abundancia. Tú has ido supliendo cada una de nuestras necesidades. Pero, Señor, sabemos que tú tienes todavía más para hacer para con nosotros. Sabemos que tú tienes todavía más cosas que quieres hacer y queremos ser de estos canales de gracia para que tu evangelio sea predicado. En el nombre de Jesús, recibe tú la gloria, recibe la alabanza, ahora y siempre, Señor. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor.